¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez. Ya vamos en el episodio 22 y estamos en el capítulo 4 de Esdras. Antes de empezar, quisiera comentarles que lo más probable es que baje un poco el ritmo de grabación. Ahorita estamos publicando lunes, miércoles y viernes, pero seguramente voy a bajar nada más a 2 episodios por semana porque estamos desarrollando otro proyecto de podcast también. Más enfocado hacia jóvenes preuniversitarios. Si te interesa, está ahí, lo voy a dejar ahí en el link del Linktree, donde puedes encontrar todo. Se llama Saetas. Y ahí voy a poner este proyecto. Todavía no salen los episodios, pero ya los estamos grabando. Entonces se me está complicando un poco seguir el ritmo de este podcast. Si no lo quiero dejar de hacer, pero creo que por ahorita lo mejor sería bajarle. Es probable, no es seguro, pero les comento por si el miércoles no sale episodio, pues es por esa situación, ¿sí? Entonces ahora sí, vámonos a Esdras 4. Ya no me voy a regresar en el contexto histórico, creo que ha quedado claro. Y en este capítulo, el autor describe 3 ocasiones en las que hubo oposición a la obra de restauración en Jerusalén. Si lo lees de corrido, en realidad no hace como, y en tal fecha pasó esto, y en tal fecha solo te cuenta las anécdotas y puede incluso ser un poco confuso, ¿sí? Pero cada una de estas situaciones que el autor narra suceden bajo el mandato de un rey persa diferente. Y el orden que siguen es este. La primera situación, que es del versículo 1 al 5, es bajo el mandato de Ciro, que es el que se menciona en el capítulo 1 y es el que es mencionado por Isaías. Y luego en el versículo 6 hace mención de Asuero o Jerjes o Xerxes, que este es el rey que vemos en la historia de Esther. Y después del versículo 7 hasta el final, hasta el 23, hace mención de Artajerjes. Sí, hay 3 Artajerjes diferentes en la historia de Persia. Este vendría siendo Artajerjes el primero. Y este es el rey al que Nehemías servía, ¿sí? En el versículo 24, que es el último versículo de este capítulo, se menciona al rey Darío. Pero aquí ya no es cronológico, sino que Darío es después de Ciro, ¿sí? Entonces lo que el autor hace es que al llegar al versículo 24 como que regresa, ¿sí? Lo que está sucediendo en ese momento con ellos pues es en el tiempo de Ciro, como ya vimos. Y entonces lo que dice ahí es que la obra se pausó hasta el tiempo de Darío, ¿sí? Entonces se paró en el tiempo de Ciro hasta el tiempo de Darío, que es el rey que sigue de Ciro, ¿sí? Por ahí te dejo en las notas una línea de tiempo porque sé que esto puede estar así medio confuso. Lo que creo que es importante hacer notar es que en el tiempo de Ciro encuentran esta oposición, que es a la fuerza, porque Ciro ya había dado un decreto. Después en el tiempo en este tiempo se detiene la obra y es en este tiempo que Ageo empieza a profetizar. Puedes leer el capítulo 1 de Ageo. Y Ageo llama a Zorobabel, que recuerda es el que está encargado, a empezar otra vez a construir. Sí, y esto sucede en el segundo año del rey Darío, que vamos a ver de hecho aquí mismo en Esdras, cuando se reanuda y cómo es que se reanuda la construcción. Pero estaría interesante si tienes oportunidad de leer el capítulo 1 de Ageo, que sucede justo en este tiempo, ¿sí? Entonces, es un poco bueno, más bien es muchísima historia y no es el punto de este podcast, aunque estaría muy chido. Pero quisiera enfocarme en esta parte de los reyes. El episodio se llama 3 reyes, un Dios. Ya hemos hablado en este mismo libro de Esdras cómo Dios utilizó a reyes gentiles que ni siquiera lo reconocían como Dios para cumplir su propósito. Y Dios siempre tuvo control de todas las situaciones. Y entonces me gustaría que eso tú y yo lo aterrizáramos a nuestro día, a hoy, ¿sí? Cuando el pueblo fue desterrado a Babilonia por su desobediencia, Dios da una instrucción. Y esto está en Jeremías 29. Acompáñame por favor a Jeremías 29. Versículo 7. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy, muy interesante, porque el pueblo es exiliado y está ahora bajo la autoridad de un rey
pagano, que de hecho Nabucodonosor se glorió de lo que él había construido. Dios tuvo que humillarlo. Eso lo puedes encontrar en Daniel. Obviamente Nabucodonosor era un rey que no seguía los principios de Dios, que no seguía sus estatutos, ¿sí? Pero el pueblo es llamado a procurar la paz y a rogar por esta ciudad, ¿sí? O a hacer oración. Y entonces esto para mí se parece mucho a nuestro tiempo. La mayoría de los gobernantes en el mundo son, pues no me atrevería a ser ateos. Probablemente crean en Dios, pero no se guían por lo que Dios ha escrito en la palabra, ni lo buscan para tomar decisiones. No es primordial pues en lo que hacen. Pero Dios sigue teniendo control, igual que lo tenía en este tiempo. Y tú y yo como cristianos entonces tenemos una responsabilidad, que no nada más es orar por nuestro país y procurar la paz, sino va un poquito más allá. Y me gustaría que me acompañaras a Colosenses capítulo 1. En el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y si estás usando tu Biblia, subraya ese pedazo que dice llevando fruto en toda buena obra. Y luego acompáñame a 1 de Pedro 2, 15 y 16. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y entonces checa este pedazo aquí, dice: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia. Entonces, tú y yo, debemos de llevar frutos en buenas obras. O sea, como cristianos debemos de hacer buenas obras, ¿sí? Y esto es parte de ese fruto. Y también debemos de probar nuestra utilidad, no solo para el cuerpo de Cristo, sino para la sociedad en general. Este es el verdadero evangelismo. Acabo hace algunas semanas de terminar de leer un libro que habla acerca del ateísmo, y el autor termina este libro hablando acerca de que la mejor forma de convencer a un ateo de que Dios existe no es con razones lógicas, aunque él da algunos estudios bastante interesantes, pero él dice que la mejor forma de convencer a un ateo de que Dios existe es viviendo de una manera que solo Dios pueda provocar o producir. Y entonces tú y yo como cristianos debemos de ser una fuerza constructiva para el cuerpo de Cristo, pero también para la sociedad. En Tito 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, tú y yo como cristianos debemos estar sujetos, debemos obedecer y debemos estar dispuestos. Recuerda que estar sujeto habla de una cuestión de voluntariamente hacer lo que me toca hacer. Debo de obedecer también a lo que se me manda y debo estar dispuesto para buena obra. Y entonces yo enumeré 4 cosas que creo que todo cristiano debería de hacer, me incluyo, ¿sí?, dentro de la sociedad. Y entonces, 1, todo cristiano debería buscar estar en regla con todo lo que su ciudad, país o estado le pida. Y aquí pues engloba todo lo que se te ocurra, ¿no? Yo puse predial, multas, licencia para conducir, tener el contrato de la luz en orden, el contrato del agua en orden, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir que tu gobierno pide de ti, ¿sí? En cuestión legal, si tienes un negocio, pues también el negocio dado de alta, pagando tus impuestos, o sea, todo eso tiene que estar en regla, ¿no? 2, deberíamos de respetar todas las leyes, ¿sí? Incluso pues las que parecen absurdas. Ahora tú vas a decir, ¿qué ley parece absurda? Bueno, a mí en lo personal, el límite de velocidad en 60 kilómetros por hora me parece ir a velocidad tortuga. Y yo no manejo a alta velocidad, la verdad no me gusta, pero 60 kilómetros por hora es algo que digo, no inventes, no voy a llegar nunca. Sin embargo, como cristianos deberíamos de probar que somos cristianos. Sí, ya hablamos de que Dios se maneja con legalidad, Él es juez justo. Y entonces tú y yo deberíamos también manejarnos de esa misma manera.
¿sí? No, o sea, incluso en romper ese tipo de reglas que puede parecer pequeño y puedes decir, ay, pues todo el mundo maneja más de 60, o sea, nadie, mi abuelita a lo mejor maneja 60, pero nada más, no importa. No porque todos los demás lo hagan, tú también lo vas a hacer. Se supone que tú y yo tenemos una naturaleza nueva y esa naturaleza nueva debe llevarnos a seguir estas reglas, aunque no parezcan muy convenientes en algunas ocasiones. Número 3. Deberíamos evitar hacer cualquier cosa que pueda parecer o ser, ya sea que sí sea o que solamente parezca ilegal, deshonesto o inmoral. Ni siquiera si encontraste una, y lo pongo entre comillas, laguna legal. Sí. Nuestra intención como cristianos no debe ser encontrar lagunas legales por donde meternos, sino obedecer todas las leyes y portarnos de tal manera que manifestemos la naturaleza de Dios. Si estás buscando por ahí hacer algún arreglito, alguna transita o algún... Pues no es una tranza, pero pues le doy y él me tira paro y bueno, pues entonces ya hay algo ahí medio chueco. Se puede malinterpretar. Y ese es el punto. No es tanto si tú lo consideras bueno o malo, es... ¿Qué va a pensar la gente o qué va a decir la gente de lo que estás haciendo? Porque al final, recuerda, y esto ya lo hemos hablado, como cristianos, todas nuestras acciones repercuten en Cristo porque somos parte de su cuerpo. Representamos a Cristo para bien o para mal. Sí. Y por último, le puse que todos los cristianos debemos de buscar acciones o trabajos en los cuales podamos involucrarnos para mejorar la sociedad que nos rodea. Obviamente esto es primero a través del evangelio, que es testimonio y predicación, testimonio y palabra, pero también debemos de involucrarnos en cualquier tipo de trabajo o acción que provee, enseñe, sustente. Leí hace poco en un libro, ya no recuerdo cuál era, acerca de un señor en una iglesia. Ah, sí, es A Hunger for God de John Piper, que habla acerca del ayuno. También está muy interesante, se lo recomiendo. Pero decía este señor que había comenzado un proyecto en la iglesia local donde lo que hacía era que les enseñaba habilidades prácticas a las personas y les enseñaba disciplina, de manera que ellos pudieran conseguir un trabajo para sostenerse a ellos mismos. Entonces, él tenía en su día, en su semana, perdón, días en donde las personas tenían que presentarse a cierta hora, siempre. Y a veces era simplemente para recibir una plática, simplemente para hacer presencia, o sea, no había en realidad algo más que hacer, pero era disciplina. Y además había días en los que se les enseñaba algo de electricidad, algo de carpintería, algo de albañilería. Y de esta manera, él entonces estaba proveyéndoles a estas personas los medios para que pudieran conseguir un trabajo y sostenerse, sostener a sus familias. Entonces, él no estaba enfocado en la gente cristiana, esto era para todos. Entonces tú y yo deberíamos de tener ese mismo enfoque. Si hay algo que tú y yo sabemos y podemos enseñarle a los demás y puede afectar su vida en una manera positiva, hagámoslo. Busquemos la manera de darle a los demás algo, ¿sí? Recuerda que debemos, o sea, el cristianismo debe poder ser visible, o sea, visiblemente una fuerza constructiva para la sociedad, no solo para el cuerpo, sino para la sociedad en general. La iglesia primitiva, en los primeros 4 siglos, creció a un ritmo súper acelerado, ¿sí? Y se debía en la mayor parte a su amor, preocupación y cuidado, no solo de los mismos de la iglesia, sino de todos los que les rodeaban. Esta cita ya la había, creo que en el capítulo 6 o el 16, algo por ahí, y es Justino el Apóstata, que era un emperador romano. Y dice así: el cristianismo ha avanzado a través de su servicio a los extraños y su cuidado por el entierro de los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío mendigando. No solo cuidan de sus pobres, sino de los nuestros también. Imagínate esto, o sea, no sé, deberíamos de vivir así.
Te recomiendo un libro que se llama Radical de David Platt. Es muy chiquito, pero es muy interesante. Puedes encontrarlo también en el Linktree. Ahí hay una reseña, pongo algunas citas del libro y te explico más o menos de qué se trata. Y te dejo también un link para que lo compres. ¿Es nuestro gobierno en nuestro país cristocéntrico? Pues no, ciertamente no lo es. De hecho, hay ahorita mucho, hablando de México, mucha polémica, mucha polarización. Hay quien sí apoya, hay quien no. Pero sin lugar a dudas, Dios ha puesto al gobierno que tenemos. Lo consideres bueno o malo, Dios lo ha puesto. Y como tal, yo debo de respetar, honrar. Claro, puedo tener mi opinión, pero debo de ser muy consciente de que yo no dependo del gobierno, no dependo de sus decisiones. No dependo de eso. Tengo una ciudadanía eterna. Estoy aquí, igual que el pueblo de Israel estaba en Babilonia, solo por un tiempo. Y mi trabajo aquí es rogar por mi país, por mi ciudad, y procurar su paz. ¿Sí? Trabajar como una fuerza activa que mejore la sociedad. Debemos de realizar buenas acciones. Siempre las debemos de buscar activamente. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.